¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, debemos ser formados en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa vamos a hablar temas sobre formación humana. En el último programa de La Dimensión Formativa del Hombre, estuve hablando sobre la importancia que tiene el estar siempre pendiente de los sentimientos y emociones de los hijos, especialmente de aquellas emociones o aquellos sentimientos que a veces consideramos indeseables o manifestaciones no convenientes. Pero cuando la reprimimos, lo que ocasionamos con eso es que deterioramos la confianza de los niños hacia ellos mismos. Se les hace ver que esa forma de manifestarse pues es inadecuada, entonces que no están actuando bien en la vida y pierden confianza. No, hay que enfrentar el problema, analizarlo, cuestionarlos y vivir al lado de ellos con la madurez propia de los años. El problema que, siendo un grave problema para ellos, sin duda que para nosotros no lo va a ser tanto. Pues hay que entender que la vida familiar es nuestra primera escuela para el manejo de las emociones. Si alguien que tiene una tendencia desde niño a la ira se le va encauzando, pues esa fuerza, esa capacidad de dar con energía las cosas, que se le encauce a la problemática de la vida y verán qué bien les va a ir. Pues en este espacio íntimo de la familia aprendemos cómo debemos canalizar esos sentimientos que llevamos nosotros desde pequeños y aprendemos a ver también cómo reaccionan los demás a nuestros sentimientos. Si hay alguien que no los haga ver, ahí vamos a ver que inquietamos, que molestamos, que afligimos, que hacemos que reaccionen con ira, etcétera. Y ahí vamos a ver cómo empezar a manejar estas emociones de manera que, aunque no las podamos quitar porque son parte de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio temperamento, sí las podemos encauzar y hacer que expresen en forma positiva lo que de bueno hay en ellas y quitar lo negativo que también tienen. También la enseñanza de los padres cuando somos pequeños, no solo con sus palabras, sino sobre todo con el ejemplo, nos van a ir haciendo saber cómo dominar esos estados de ánimo que por sí mismos no son malos. De hecho, la naturaleza nos puso esos impulsos para enfrentar la vida. A través del miedo ayudó a nuestros antecesores a resguardarse de los peligros, a no ser temerarios. Por medio de la ira les dio fuerza para responder en forma vigorosa a defenderse de los enemigos. Pues la alegría fue fundamental para acallar los sentimientos negativos y recuperar las energías. La repugnancia les permitió decidir qué frutos debían comer y cuáles rechazar. Y así sucesivamente cada emoción cumplió una función vital para sobrevivir. Entonces, de suyo propio no es mala una emoción, son impulsos, ya dije, que nos ayudan a reaccionar instantáneamente ante una situación determinada, y esto
es parte de la misma naturaleza del hombre. Solo, decía, hay que saberlas encauzar. Hay un doctor, George Gottman, autor y experto en el desarrollo emocional de los niños, que afirma que la mayoría de los padres entran en tres grandes categorías: los que ven las emociones desagradables de los niños como algo sin importancia, luego los que las rechazan en forma abierta y obligan a los niños a reprimirlas o a no sentirlas, y los que las aceptan sin darle ninguna guía sobre la forma apropiada de manejarlas. Con la idea de arreglar los sentimientos indeseables de los hijos, los padres vivimos corrigiendo lo que sienten, al igual que lo hicieron nuestros propios padres. Es común que repitamos esos esquemas en que fuimos formados utilizando las mismas frases que usaron con nosotros, como no llores por esas tonterías, o no ganas nada con ponerte bravo, con eso nada te vas a sacar. Y así tenemos todo un repertorio, la mayoría de los adultos. Y con ella lo que hacemos es deteriorar la confianza de los niños en sus percepciones y en sí mismos, al mismo tiempo que les transmitimos la idea de que son malos por comportarse de esa manera. Y pues ya veíamos que todos experimentamos emociones, y el hecho que yo tenga emociones que resulten negativas no son por sí mismas malas, sino modificables. Son retos a vencer, pero se pueden educar para que sean cambiadas estas expresiones. En lugar de reprimirlas, hay que educarlas para que el niño se pueda expresar teniendo un arma, un recurso para encauzar sus emociones en forma positiva. Asimismo, los niños pueden crecer con la idea de que las emociones desagradables son un riesgo que los puede llevar a ser humillados o maltratados, pues cada vez que experimento estos sentimientos, recibo una reprimenda, un regaño, una amonestación, una burla. Entonces ellos ya sienten como que es un riesgo desagradable el experimentar esto, y se empiezan a reprimir. Y no se trata de reprimir, porque ahí se van formando sentimientos de inseguridad y aversión. Por eso los niños no aprenden a regularlas y pueden desarrollar problemas que les impidan, por ejemplo, concentrarse en sus estudios o establecer amistades y llevarla bien con los demás. Aun cuando nuestra intención sea buena, cuando reprimimos, cuando amonestamos a un hijo, el resultado puede resultar todo lo contrario. Se ha visto que las adicciones, por ejemplo, al alcohol, a la droga, al trabajo, a estar pegado en una computadora, a la comida, etcétera, en muchos casos no son otra cosa sino formas malsanas de apaciguar el malestar o el dolor que llevamos reprimido en el corazón desde muy niños. De hecho, los grupos asistenciales como de apoyo, como los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, etcétera, pues tienen un lugar conocido como tribuna, donde se sube el miembro de esta comunidad a expresar
todo ese dolor interno que lleva lo expresa abiertamente, dicen hacer catarsis, expulsar todo ese dolor reprimido que a veces viene desde la infancia, para que aquietando esas emociones reprimidas no sienta esos reclamos desviados para llevarse un consuelo o mitigar ese dolor que lleva. Ese ha sido pues el éxito de estos grupos, pero que han tenido todos esos problemas que ahí se atienden, a veces que ver con una emoción o un sentimiento que se reprimió, a veces desde la infancia. Claro, toda la vida hay forma de salir lesionado e ir guardando estos sentimientos que afloran con esa tendencia a las adicciones. A pesar de que un coeficiente intelectual alto no es una garantía de prosperidad, éxito o felicidad en la vida, la cultura y los padres seguimos obsesionados con la idea de promover ante todo, dentro de nuestros hijos, desde niños, el desarrollo académico, pero casi siempre hacemos caso omiso de la inteligencia emocional. Sin embargo, la vida emocional se puede manejar con mayor o menor habilidad, y si ayudamos a los niños a reconocer, procesar y encauzar las emociones, entonces sí, estaremos contribuyendo a que triunfen en muchas otras áreas de su vida. En el programa anterior veíamos cómo triunfan más aquellos que tienen un coeficiente emocional satisfecho, completo. Triunfan inclusive sobre el que tiene un coeficiente intelectual alto. O sea, el tener la armonía, el tener paz interior nos da una gran seguridad, y eso lo proyectamos en la vida, en hechos. Es capacidad de actuar, de realizar, de ahí la importancia de este tema que estamos viendo. Y veíamos que para ayudar a los hijos en el proceso de formar un coeficiente emocional, una inteligencia emocional que les permita un buen desarrollo en la vida, lo primero que tenemos que hacer para ayudarlos a reconocer sus sentimientos es prestarles atención al estado emocional que manifiesta el niño. Sobre todo cuando es evidente que está alterado por alguna razón. Y hay que ver o tratar de sentir, de ver con empatía lo que está sintiendo. Esto es ponernos en sus zapatos, no minimizar, no ridiculizar. Claro que nosotros, por nuestra experiencia, sin duda nos parecen boberías, nos parecen tonterías lo que él está pasando, pero bueno, es una realidad que si él expresa molestia es porque realmente está sufriendo con lo que está viviendo. No tenemos entonces que burlarnos, no tenemos que decir, esas son tonterías, hombre, no hagas caso. No son tonterías, le estás diciendo que es tonto por sentirse como se siente. Hay que ver por qué razón se siente en la forma que lo está expresando. Hay que estar muy atentos, pues, cuando manifiesta un niño con palabra sus sentimientos, o cuando lo expresa con un lenguaje corporal, esto es sin palabras, un lenguaje no hablado. Pues un ejemplo de un sentimiento negativo expresado de palabra
puede decir un niño, voy a matar a fulano o a fulana de tal porque siempre se está burlando de mí en el colegio. O simplemente lo ves con el rostro compungido, retraído, meditabundo. Ahí está expresando un dolor, una angustia que no se anima a manifestar a lo mejor de palabra porque pues ya ha tenido malas experiencias cuando te lo dicen y le haces caso y lo regañas. Entonces hay que estar muy atento, ya sea que lo exprese o no lo exprese, pero lo manifieste con sus actitudes corporales, sobre todo en su rostro. Ahí hay que ponernos en sus zapatos y aceptar lo que está sintiendo, porque aunque para ti no resulte un grave problema, para él sí lo es por su edad, por su poca experiencia. Pues ahí no solo hay que ver con empatía, dialogando con él, qué es lo que le sucede, sino que hay que ayudarle a procesar, a identificar con palabras lo que están sintiendo. Pues puedes decirle en el caso que puse, voy a matar a fulano o a fulana porque está burlando de mí en el colegio, pues puedes decirle cosas como esta. Mira, estoy viendo pues que estás muy enojado con tu amigo o con tu amiga. ¿No es verdad? Pues sí, pero entonces ahí puedes decirle, comprendo que es muy doloroso que se esté burlando de ti, que es molesto, que te lastima, pero recuerda que no puedes hacerle daño, porque siempre hay consecuencias y cuando tú agredes a los demás, a ti mismo te estás lastimando. ¿Qué puedes hacer? A ver, vamos pensando, ¿qué puedes hacer para que estas burlas no se vuelvan a repetir? Ya ahí dialogando, no, pues que se lo he dicho y no hace caso. Bueno, pues entonces se deberá reportar a un maestro o a lo mejor se lo reclamaste de mala forma. Intenta dialogar con ella con amistad y decirle, me hace sentir mal cuando te burlas de mí y yo a veces he sentido deseos de agredirte, de hacerte daño y no quiero seguir sintiendo esto. Por favor, ayúdame. En fin, darles palabras que les permitan a ellos entender que hay recursos para buscar soluciones diferentes a la agresión que ellos en primera intención sienten. A veces con el simple diálogo y el hecho de compartir ese dolor que llevan, ya sanan, pueden ver desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque se sienten apoyados. Entonces es muy importante, primero, ver con empatía y segundo, ayudarlos a hacer un discernimiento buscando soluciones. Y hay que aclararles, mira, el hecho que te sientas mal no es malo, no es malo, pues es normal. Un sentimiento surge de una experiencia, sea positiva o negativa, en forma espontánea, no se racionaliza. Pero lo que sí no debe suceder es que actúes en forma negativa, porque no solo vas a hacer daño a la otra persona, sino tú mismo te vas a hacer daño. Y lo que no quiero es que tú te dañes. Es más, ponte a pensar de que tu amiguito o tu amiguita a lo mejor están haciéndole daño a los demás y los están haciendo sentir mal porque ellos mismos se sienten mal consigo mismos. Y es una forma de desquitarse con el que ningún mal les ha hecho. Pero contenerse en una agresión siempre habla de fortaleza, siempre habla de grandeza de alma
Y puedes ponerles ejemplos. Hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, dicen que Dumas, el escritor de Los Tres Mosqueteros, cuando escribía de D'Artagnan, aquel espadachín diestro, escribía de sí mismo, porque este escritor Dumas se había batido a espada en duelo, a muerte, con los mejores espadachines de su tiempo, y a todos los había matado en duelo. Y platican que en una ocasión, saliendo de su casa, sin mediar motivo, sale a su encuentro una persona y le pone un golpazo con el puño cerrado, pero tan fuerte que Dumas cayó de espalda. Y todos pensaron, si a otros ha matado por menos que esto, ahora tiene buen motivo para levantarse y cruzarle con su espada el pecho a este que lo agredió en forma injusta, sin mediar motivo. Y dicen que Dumas se paró y se le quedó viendo a la cara al que lo había golpeado y le dijo, ¿qué mal debes sentirte para golpear así al que ningún mal te ha hecho? Y dio la espalda y se fue sin contestar la agresión. Miren qué maravillosa enseñanza. Dumas estaba viendo con empatía el sufrimiento de aquel pobre hombre y pensó, ¿qué le voy a hacer a este? ¿Golpearlo para que se sienta peor? ¿Matarlo cuando ya es víctima de la vida y de las circunstancias? Y prefirió dar la espalda, dando un testimonio grande de la capacidad que tenía para ponerse en los zapatos del otro. Pues poner anécdotas como esta o alguna otra para que el niño encuentre los verdaderos valores y entienda que la grandeza no está en contestar ojo por ojo y diente por diente, sino en esa capacidad de entender a los demás por qué son como son. Y puedes hacer hasta una dinámica, un ejercicio. Mira, hijo, sin que se dé cuenta, observa su entorno y vas a ver cómo no solo contigo es agresivo, sino que está agrediendo. Y cuando alguien agrede a los demás injustamente, significa que lleva un dolor muy profundo y es más digno de lástima que de odio. Y entonces te vas a sentir bien contigo mismo porque sabes que no está atacándote porque haya una razón o porque de verdad tengas tú los defectos o carencias que él dice que tienes, sino porque de esa manera saca él su propia amargura, su propio sufrimiento. Cuando le ayudas a encauzar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos a un hijo apoyándolo de esa manera, vas a ver cómo él empieza a madurar en la vida y teniendo capacidad y recursos para enfocar de manera diferente los pequeños grandes problemas, porque para ti serán pequeños, pero para él son grandes problemas, son los problemas de su vida. Entonces no son problemas tontos. El decirle, no seas tonto, no resuelve, sino que agrava su sentimiento de molestia. Y a lo mejor va a cerrar su corazón, puesto que no se siente entendido, no se siente apoyado. Veíamos pues cómo de nuestras actitudes que asumamos ante las emociones y sentimientos de nuestros hijos va a depender de que ellos
vayan formando esa inteligencia emocional que, por demás decíamos, llega a rebasar un coeficiente intelectual alto. Una persona segura, una persona que se siente dueña de sí misma, es capaz de grandes realizaciones, lo que no sucede con alguien que tenga un grande coeficiente si no está en esa inteligencia emocional completo. Lo que los niños persiguen cuando vienen a compartir sus problemas con nosotros, no es que nosotros se los arreglemos, sino quieren sentirse comprendidos. Cuando los escuchamos con empatía, en ese momento abrimos la puerta al diálogo y nos convertimos en sus confidentes. En resumen, una forma de mejorar nuestra habilidad para promover su inteligencia emocional es no escucharlos con la cabeza, es decir, con la intención de saber qué responderles, sino escucharlos con el corazón, es decir, con la intención de comprenderlos. Miren, nosotros cuando escuchamos a un hijo y solo razonamos con él, pues la inteligencia es fría, es calculadora y vamos a dar respuestas solamente salidas de la razón. En cambio, cuando nos escuchamos con el corazón, estamos poniendo nuestro hombro, estamos poniendo nuestra experiencia, nuestros sentimientos y les hacemos saber que entendemos que no es un pequeño problema, sino que es un problema que les inquieta y que nos preocupa ver junto con ellos qué solución se le puede dar. No le des la solución, ayúdale a discurrir, a que piense él mismo, claro, con la conducción tuya, pero que se dé cuenta que él está aportando alternativas de solución. Y luego ya podrás decir tú si acertó con alguna. Bueno, creo que tienes razón en esto último que dijiste. Creo que la solución mejor es esta última que tú estás dando. Tú estás dando. Entonces él dice, bueno, entonces, pues sí tenía yo la solución, estaba confuso, pero si mi padre, mi madre me dice que esta es la mejor solución, pues debe serlo porque ellos tienen experiencia por sus muchos años, por la experiencia de la vida, pero se va a sentir seguro por dos razones. Porque la solución él mismo la está propiciando, y segundo, porque se da cuenta de que lo has atendido, que lo escuchaste con respeto y le estás ayudando a buscar la mejor alternativa. La función de los padres, entonces, de acuerdo a esto que estamos viendo, no es evitarles contrariedades o sufrimientos a los hijos, sino hacer de ellos seres cada vez más humanos. Un requisito fundamental para esto es que seamos capaces de ver con empatía sus sentimientos, ponernos en sus zapatos. Miren, no es privativo de la mujer, pero sin duda que la mamá, las señoras, la mujer en general, tiene esa capacidad, esa increíble capacidad de acomodarse a la mentalidad de los hijos. Dije, no es privativa de ellos, o sea, de ellas. Cuando el papá también está con responsabilidad y amor, siguiendo el curso de la vida de sus hijos, también se sintoniza. El amor es capaz de abrir fronteras a todos los seres humanos. Entonces, pues hay que estar con esa intención siempre de servicio hacia nuestros seres queridos, en este caso los hijos. Pues
empatando, viendo con empatía sus sentimientos y acercándonos a su corazón, vamos a lograr todo esto. Porque desde allí los vamos a poder guiar para todas las experiencias de su vida, por duras que éstas sean, y vamos a hacer que les sirvan todos los obstáculos que vayan surgiendo de oportunidades para crecer en la vida, porque cualquier obstáculo que es superado deja una experiencia para futuros problemas en la vida. Nosotros aprendemos más de los fracasos, de las recaídas, que de los momentos de éxito, aunque también nos dejan una enseñanza. Pero cuando has superado un grave problema, ya queda una enseñanza para cuantas veces se presente uno similar, saber cómo enfrentarlo. Entonces, al enseñarles a manejar las emociones que en un momento dado estén abatiendo a nuestros hijos, los vamos a estar enseñando a que aprendan a encontrarles sentido a las emociones para que su vida tenga un sentido y se llene de nobleza, porque en la lucha, en la capacidad de levantarse de las caídas, está el crecimiento del hombre. Siempre se está aprendiendo algo nuevo, se están asumiendo riesgos, y no camina, no se cae el que no camina, pero el que camina y se cae y se levanta ya tuvo un aprendizaje, y superando estas caídas al final va a llegar a una meta de éxito. El que no se mueve, no se cae, no se arriesga, pero tampoco avanza en la vida. Todo lo que nos ocurre en la vida, bueno o malo, es lo que nos lleva a crecer y a ser quienes somos. Cultivar la vida emocional, pues, de los hijos es cultivar su corazón, no solo su inteligencia. Es del corazón de donde surgen las grandes satisfacciones y de donde surgen los sentimientos que nos hacen plenamente humanos. Y es allí donde se plantan las semillas del amor y se cosechan los frutos de haber amado. Todo lo que sembremos en el amor siempre va a exhibir hermosos frutos, y al final de nuestra vida es lo único que sin duda nos va a hacer recordar con gran satisfacción la validez de la experiencia vital. Aquí quisiera hacer un pequeño cuestionario en 16 puntos que voy a leer. Estos 16 puntos, todo lo que voy a decir en cada uno de ellos, son actitudes incorrectas que asumimos los padres tratando de invalidar, de sofocar, de reprimir las emociones de los hijos. Si al estar yo leyendo estos 16 puntos, alguno de ustedes que me esté escuchando se sintoniza con alguna de estas afirmaciones que voy a hacer, bueno, pues lo que está haciendo o diciendo es que necesita cambiar esa actitud. Estos 16 puntos son actitudes equivocadas, son actitudes incorrectas que se deben evitar porque llevan a la represión de las emociones de los hijos e inhiben su crecimiento emocional. Primer punto: los papás no deben permitir que los niños se enteren de los problemas o penas grandes de la familia. Si contestamos afirmativamente, debemos cambiar esa actitud. Ciertamente no se les debe abrumar,
pero no se les debe inhibir que vayan tomando conciencia poco a poco de la realidad de la vida, porque van a ver los problemas de la vida, pero van a ver también las soluciones y la fortaleza y esa capacidad de enfrentar los problemas de parte de ustedes. Y eso les va a dar una visión real de la vida y seguridad para cuando ellos tengan que luchar en problemas similares. También, con ponerse bravos no se saca nada. Eso no resuelve ningún problema. Es decir, deja tú esas expresiones, ¿verdad? Que por ponerte así no te sacas nada. Pues sí, tampoco lo llevas a ninguna solución. Ya dije, es ver con empatía y ayudarles a pensar cómo encauzar una buena solución. Ahora, otra, las niñas no deben ser agresivas. Si piensas que te sintonizas con esa idea, estás mal. O sea, el temperamento no es propio nada más de los niños, y genio y figura hasta la sepultura, y la agresividad bien encausada es capacidad de realización. Otra más, si los castigan en el colegio por desobedientes, los niños no tienen por qué contrariarse. Al revés, que se sientan mal, pues es consecuencia de sentir esa culpabilidad. Reconocer la culpa y cambiar actitudes es lo correcto. Otra más, no hay que permitir que un niño duerma con la luz encendida, aunque él lo quiera. No, déjalo. Si tuvo necesidad de prenderla, que la prenda, dale que tome confianza, dale que crezca en madurez, en seguridad, y vas a ver cómo él mismo la va a pagar. Pero no lo reprimas. Otra más, los niños no deben llorar cuando se caen y no se golpean. Que lloren los niños o las niñas cuando sientan deseos de hacerlo, sin que se les reprima. Se les ayudará a entender la magnitud del problema y además a decirles el exhibir lágrimas o emociones no es malo. No dejarse llevar por ellas al fatalismo, ¿verdad?, a los extremos, pero expresarlas es bueno, es una forma de sacar presiones emocionales. Otra más, los papás no deben llorar delante de los hijos porque los hacen sufrir. Bueno, pues no hay que dar paso tampoco a una actitud de lágrimas desesperadas ni cosa por el estilo, pero pues un papá es un humano, no es un superhéroe, un superhombre. Hay que hacer que dimensione y ame el hijo a un padre tal cual es. Otra más, hay niños que resultan graciosos cuando están enfadados. No, nunca va a ser gracioso un niño cuando está haciendo berrinches, ¿verdad? O sea que no hay que fomentar esa actitud. Otra más, un niño que llora sin razón merece ser castigado. No, siempre se llora por razón. El asomarse a conocer la razón es lo importante. Otra más, los hombres miedosos son cobardes. O llorar es de niñas, no de hombres. No. El sentir miedo es universal y ya dije, es un recurso que puso la naturaleza para ser más cautos. Hay que ver la dimensión del problema que les ocasiona el miedo y a veces aceptar, qué bueno que sentiste temor, porque si te vuelves temerario, mira lo que te hubiera pasado. Y llorar es universal, de hombres y de mujeres. En esa cultura machista que se nos educó, pues hay más hombres infartados que mujeres
por esa capacidad de expresar ellas y hacer catarsis en esas emociones y sentimientos que se llevan. Una más. Si un niño está enojado, hay que reprenderlo para que deje de hacer mala cara. No, hay que entender la razón de su enojo y no reprimirlo. Una más, es muy molesto ver a un niño triste o contrariado y por eso hay que hacer lo imposible para contentarlo. No, pues son salidas falsas. Hay que buscar el origen de ese malestar. Otra más, los niños lloran principalmente para forzarnos a complacerlos. O sea, nos chantajean por medio de las lágrimas. Pues sí, si los malformamos, sí, pero vuelvo a lo mismo, hay que ver por qué lloran. Un niño, una de las condiciones de él es que es veraz. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Si hay lágrimas, hay que ver el motivo. Puede ser un problemita que él lo vea como un problemón. Bueno, pues hay que arrimarse a ver qué es lo que lo inquieta. Una más. Si un niño está triste, lo mejor es distraerlo para hacerlo reír o hacer que piense en otra cosa. Hay que conocer el fondo de su tristeza. Lo demás sería un engaño que no da salida al problema. Una más. Cuando un niño siente miedo, lo mejor es desafiarlo a que sea valiente. No, pues tampoco. Lo vas hasta traumar a lo mejor. Y si por obligarlo a que sea macho, dices, lo vas a obligar a que enfrente su miedo, pues va a ser una actitud falsa, de una falsa valentía. Cuando sienta miedo hay que ver la raíz de ese miedo para ayudarlo a sacarlo en una forma inteligente, racional, no temeraria, para no causarles daños posteriores. La última, está bien que los niños agredan a quien los molesten, pues es fomentar una actitud desenfrenada a los sentimientos y a las emociones en las que nunca va a alcanzar madurez ni estabilidad y va a ser gente que no reprima nunca esas actitudes negativas que se deben evitar. Les agradecemos la atención que han prestado y recuerden, hay que estar atentos con nuestros hijos. Son los hombres no del mañana, sino del presente, que tenemos obligación de cultivar para que venga una generación de gente sana que sepa vivir y lleve a las nuevas generaciones por caminos más seguros de estabilidad emocional y de vida plena. Que tengan buena tarde.